Vamos a hablar del oro, porque si acabó diciembre alcanzando su máximo histórico, empezamos enero de la misma manera, Blanca. De nuevo, batiendo récord, esta semana ha superado el oro su precio máximo histórico y se mantiene ahí, por encima de los 4.600 dólares la onza. Son algo menos de 4.000 euros. Si nos fijamos en el gramo, 150 dólares el gramo de oro. Pero es que atención, porque esta es la evolución que ha tenido en los últimos 3 años, desde 2023, y debido a ese contexto de incertidumbre, de tensiones geopolíticas, está disparado el precio del oro, de 1.900 dólares a 4.609 dólares, precio actualizado en el día de hoy. En el último año ha subido 70% el precio. Gracias, Blanca. Hablamos con José Antonio Lanao, profesor de la EAE Business School. Hola, José Antonio, bienvenido. Hola, buenos días. Pues sí, como está explicando nuestra compañera, el hecho de las tensiones geopolíticas ha disparado como valor refugio el oro, pues todavía podemos alcanzar otro máximo histórico. Es broma esto, vamos, pero podría ser. No, poca broma, poca broma. De hecho, el HSBC, el Hong Kong Shanghai Banking Corporation, es uno de los importantes bancos que ha lanzado a sus inversores una proyección en la que ellos estiman que a mediados de año, para junio, el precio del oro habrá alcanzado los 5.000 dólares por onza. Ahí es nada. Y todo esto, José Antonio, decimos por la situación internacional, ante esta incertidumbre a todos los niveles, lleva a que se busque valores seguros o valores refugio, como lo ha sido siempre, como el oro. Con la peculiaridad de que ahora estamos hablando de los bancos centrales. Los bancos centrales en el mundo comenzaron a atesorar oro hace un par de años, lo cual llevó un poco la escalada hacia arriba del precio. Porque es que desde los tiempos en que los Estados Unidos, desde la administración Nixon, que los Estados Unidos abandonó el oro como respaldo del dólar, el dólar dejó de ser necesariamente la base de los bancos centrales. Los bancos centrales creen menos en el dólar para afianzar sus monedas. Pero es que hoy en día, en este momento, los bancos centrales creen incluso menos. Y además los inversores. Pero además hay que añadir el hecho de que la producción mundial del oro no crece lo suficiente como para abastecer ese fuerte crecimiento de la demanda. Entonces, no hay manera de abastecer la demanda de oro con la producción mundial de oro. Entonces, por supuesto, ante una demanda creciente y una producción contenida, pues los precios se disparan. Bueno, y esa demanda creciente va a continuar. Ya nos ha dicho que se prevé que siga subiendo, que en junio podría superar incluso los 5.000. Pero si ahora una persona que nos está escuchando quiere invertir, ¿debería optar por el oro o diversificar? Siempre diversificar, siempre. Porque los bancos centrales, asimismo, que son uno de los motores que contribuyó al alza del oro, en este momento han dejado de comprar por el excesivo precio que ha alcanzado el oro. Entonces es probable, y los bancos centrales así lo consideran, es probable que el crecimiento se modere, que no tenga el crecimiento que tuvo el año pasado de más de un 65% de incremento en un solo año. Eso es prácticamente insólito. ¿Y esto podría cambiar en algún momento? La tendencia al crecimiento tendría que moderarse, sí. Pero lo que ocurre es que la incertidumbre mundial en este momento tiene nombre y apellido, es Donald Trump. Entonces, para los economistas, los próximos 12 meses es un escenario difícil de predecir, pero es que con el señor Trump es difícil predecir los próximos 12 días e incluso para sus asesores las próximas 12 horas. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, en diciembre el precio del oro se atenuó, es decir, la subida se atenuó porque había una cierta incertidumbre después del conflicto con Gaza, que ya venía precedido del conflicto ucraniano, que no han cesado, pero que están ahí latentes, y entonces se unió a comienzo de año el conflicto en Venezuela. Lo que promete que la producción de petróleo se incremente, porque la entrada de Estados Unidos en Venezuela lo que intentará hacer es promover la producción petrolera. Lo que ocurre es que no hemos terminado con el tema de Venezuela y salta el problema en Irán, que lo tenemos en pleno desarrollo. Y el problema en Irán no se ha solventado y ahora tenemos el caso Groenlandia todavía pendiente de atender. Entonces, la incertidumbre mundial es tremenda.
Lo que tienen claro los bancos centrales, y esto es una de las grandes fuentes del crecimiento del oro, es que el dólar no solo está débil, que se ha devaluado más de un 10% en el año 2025, sino que se espera que se mantenga débil o se devalúe más durante 2026. Entonces, eso es otra fuente de apuntalar la subida del oro. Y dejando el oro a un lado y hablando de los activos en general, lo que llama la atención es esta situación internacional reciente. Venezuela, en estos momentos en pleno auge, Irán y Groenlandia, que las bolsas no estén reaccionando demasiado, por no decir apenas nada. Es que no afecta a las economías en particular, es decir, la bolsa española o la bolsa en Nueva York no se ven afectadas por estos casos. En todo caso, el valor del dólar, que es lo que ha afectado el valor del oro. Y por supuesto, el refugio en el oro como reserva. Pero no, las economías no tiene por qué. De hecho, con un precio del barril de petróleo bajando, lo que implica una reducción de costes de energía, porque el petróleo marca el coste de la energía y la energía marca el coste de todo lo que se produce en el mundo. Con el petróleo bajando, porque hace un año el petróleo estaba sobre los 80 y hoy está en el rango de los 60. Entonces, es una buena noticia para la economía mundial, salvo para los productores de petróleo, por supuesto, que el precio del petróleo baje y entonces esto propulsa la economía. Pues José Antonio Lanao, profesor de la EAE Business School, muchas gracias por habernos dedicado su tiempo en Aquí y Ahora. Buenos días. Un saludo, buenos días. Bueno, este es el análisis que hace el experto y ahora estáis vosotros. Sí, bueno, esto del oro de valor refugio y demás, claro, es que nosotros ya lo escuchábamos y lo estudiábamos en nuestra época universitaria. O sea, esto es como volver otra vez décadas atrás, de que históricamente el oro... pero vamos, desde el siglo XVIII ha sido el oro un valor refugio. De hecho, el patrón oro se ha utilizado principalmente en el mundo anglosajón, en Inglaterra, ¿no? Luego la crisis del petróleo también volvió a darle su importancia. Lo ha explicado muy bien el experto, pero claro, es que la incertidumbre que tenemos ahora a nivel internacional, que yo creo que lo sabemos todos, pero si te fijas, está principalmente en 4 países o en 4 zonas con un denominador común, que son sus riquezas naturales. Y obviamente no es casualidad. El follón que se puede montar, esperemos que no, con Groenlandia única y exclusivamente es por lo que hay, o principalmente, no exclusivamente, pero principalmente es por lo que hay debajo del hielo. En Irán, que es otra bomba que tenemos allí de relojería, principalmente es también por la zona petrolífera que hay. Ucrania, Rusia lo quiere también por su riqueza, y Venezuela, evidentemente, por el petróleo. Con lo cual, al final, este mundo está creciendo cada vez más rápido, y al final lo que se necesita es gasolina para impulsar toda esta economía, y a día de hoy hay una dependencia, nos guste o no, del petróleo, y como consecuencia de toda esta inestabilidad que está habiendo, es verdad que el dinero, dicen los expertos, siempre es muy miedoso, la economía es muy miedosa y se está refugiando en el oro. Esto es cíclico. Lo que no es cíclico es este desajuste que está habiendo a nivel internacional, que está afectando absolutamente a todos los órdenes. Sí, es que lo ha explicado muy bien José Antonio, y creo que esto es un fenómeno nuevo en la historia reciente, y es que la mente errática de un personaje como Donald Trump, de un único personaje en todo el mundo, está alterando por completo todo el marco de relaciones geopolíticas que se construyeron después de la Segunda Guerra Mundial. Y ese es el gran elemento de distorsión que hasta ahora no se había producido. Desde el año 45 hemos vivido diversas crisis. Tú has comentado la del petróleo de 1973, que fue muy influyente en la manera en la que se desarrollaron posteriormente las economías occidentales. Pero ahora hay un factor, un elemento humano que nunca antes había influido, no solo en la economía, sino en la manera en la que se están reconstruyendo las relaciones multilaterales. Estados Unidos ya no es aliado, Estados Unidos en estos momentos es la gran amenaza para la Unión Europea
y para la OTAN, que eran las dos instituciones más sólidas sobre las que se había construido el mundo a partir de 1945. Y todo eso, como bien ha explicado José Antonio, es el elemento fundamental que está generando esta incertidumbre en los mercados y que evidentemente no se va a resolver en los próximos meses ni en los próximos años mientras tengamos en la administración norteamericana unos personajes que se guían por una manera de hacer diplomacia que solo tiene que ver con la ley del más fuerte y con la manera más rápida y más eficaz de conseguir beneficios. Juan, pero si desgraciadamente ha pasado esto de esta emergencia de un personaje como Trump, tiene que ver porque en ese país le han apoyado. O sea, es que hay una sensibilidad, desgraciadamente, desde nuestro punto de vista, sí, más extendida de lo que nos gustaría, ¿no? Y luego tiene enfrente líderes en el mundo con el satrapismo como modo de conducta. Sí, quiero decir, pero Putin, que le hayan votado 70 millones no significa que tenga derecho a actuar como un dictador, que es lo que está haciendo. Pero que desgraciadamente, ha pasado esto en este momento porque ha habido gente que le ha votado. Y que efectivamente nosotros lo que tenemos que hacer es defender nuestro modo de vida porque es lo mejor que hemos conocido en la historia que hemos estudiado, ¿no? Con respecto a la influencia que está teniendo en el precio de los bienes de referencia, y en el caso del oro, pues en fin, lo habéis explicado todos muy bien. Yo quiero hacer un guiño al consumidor, que si tú tienes que ir ahora a comprar oro, por ejemplo, para unas alianzas, para un matrimonio, tienes que encargarlas. O sea, está teniendo hasta una derivada en el modo en el comercio del propio metal precioso, porque no hay existencia en las joyerías. O sea, tienes que encargarla y con tiempo te hacen pues los gramos que compres, el tamaño que quieras, pero históricamente tú ibas a una joyería y ahí había una batería de alianzas de todos los tamaños. Pues no, ahora tienes unos anillos en los que te pruebas la medida y te la encargan. O sea, hasta ese detalle está teniendo consecuencias. Todos son dificultades para los novios, ¿eh? No se pueden comprar casa, no se pueden comprar alianzas, y es que el que se casa hoy es un héroe. Y sin embargo cada vez hay más bodas, tengo entendido. Un insensato. Pero eso ha sido siempre.